El siguiente programa es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela. Hola, mi nombre es Da Maharaj. Les doy la bienvenida al podcast Hablemos de India, donde conversaremos de tópicos relacionados con el gigante asiático India. Hablaremos de música, poesía, danza, cine, yoga, gastronomía, economía, de sus grandes hombres, sus gloriosas épicas, sus libros sagrados y muchos temas más. Acompáñennos, hablemos de India. El hinduismo. Tercera y última parte. Texto tomado del libro El hinduismo, consideraciones históricas y conceptuales de Felipe Luarte Correa, Pontificia Universidad Católica de Chile. Año 2012. Los dioses. Un dios, muchos dioses. Se puede aplicar el término politeísmo al hinduismo en cuanto hay una multiplicidad de formas divinas, ya que el panteón hindú está poblado por diversos tipos de seres sobrenaturales, tanto benévolos, devas, como malévolos, asuras. En cierto sentido, cada árbol o río se puede asociar con un ser divino, pero a pesar de que estos son diferentes y únicos, son a su vez aspectos o manifestaciones de un Dios único y trascendente, Brahma. Es decir, todas las divinidades son aspectos de un absoluto impersonal y que las divinidades de la mitología y los íconos de los templos son ventanas que se abren hacia esta realidad última. Lo importante es que las divinidades representadas como íconos en los templos median entre el mundo humano y una realidad divina o sagrada, y que la representación gráfica como divinidad puede entenderse como una espiritualización de la materia. Sin embargo, encontramos tres representaciones o manifestaciones de Brahma, el absoluto, que pueden ser consideradas como las principales, ya que además de tener un gran número de devotos en toda India y de sus Puranas respectivos, también representan tres aspectos vitales de este. Las tres formas, Trimurti, de Brahma son Brahma en su aspecto de creador, Vishnu en el aspecto de preservador y por último Shiva en su aspecto de destructor. El sánscrita Benjamín Preciados Solís, en su artículo El hinduismo, señala: Shiva representa a la fuerza suprema de universo simbolizada por el Linga. Shiva también es el asceta solitario retirado en sí mismo, sumido en el más profundo yoga, indiferente al mundo. Embebido en su éxtasis propio, no se cuida de las serpientes que se le enredan al cuello. Va cubierto de cenizas y armado con un tridente y un tamborcillo para acompañar sus danzas. Aunque es un yogi renunciante, lo encontramos representando
muchas veces en compañía de su familia, su consorte Parvati y sus hijos Ganesha, la deidad con cabeza de elefante, y Skanda, también conocido como Kartikeya, el dios de la guerra, con 6 cabezas y 12 brazos. Sus devotos son conocidos como Saivas. Por su parte, Vishnu, Dios adorado por millones de fieles y con templos y santuarios repartidos por todo el subcontinente, es el Dios salvador y mantenedor del mundo, que lucha contra los demonios y protege sus devotos encarnándose cada cierto tiempo en la tierra con tales fines. Estas encarnaciones, avatares, descensos, son 10: Matsya, Kurma, Varaha, Narasimha, Vamana, Parasurama, Krishna, Buda y Kalki. Una de las representaciones más populares quizás es la de Vishnu Narayana, en la cual Vishnu es representado como el dios cósmico de cuerpo azul que descansa en la serpiente del infinito. Las 5 o 7 cabezas de la serpiente se levantan por encima de la cabeza. Tiene 4 brazos y lleva en las manos una caracola, un disco, una masa y una flor de loto. Sus devotos son conocidos como Vaishnavas. Por último, otra deidad importante es la gran diosa Mahadevi, conocida como Durga, Amba, Kali, entre muchos otros nombres más. Para sus devotos es la divinidad suprema, la destructora y creadora frente a la pasividad aislada de Shiva. Es conocida como Shakti, energía o poder, y representa la energía creadora del Dios, la productora, la madre en su aspecto benéfico. Pero como toda acción implica también muerte y destrucción, y todo lo que nace también tiene que morir, Mahadevi también tiene su aspecto terrorífico, Kali Chamunda. Sus devotos son conocidos como Saktas. El ritual hindú. Dada la multiplicidad de formas divinas que hallamos en el hinduismo, los rituales de adoración también son variados. Un gran número de formas de culto y ofrendas, conocidas con el nombre de puyas. El ritual se desarrolla en el hogar, en el templo, en santuarios alejados, en lugares de peregrinación, como la confluencia de ríos sagrados, y en pabellones especialmente construidos al efecto. Los rituales se realizan para conmemorar ocasiones especiales, para implorar bendiciones o para agradar y ganarse a los dioses. Un entramado de carácter ritual restringe y enmarca la vida en sus fases que van desde el nacimiento a la muerte, pasando por la iniciación y el matrimonio. Estos rituales encuentran su fundamento en las escrituras sagradas y han sido transmitidos de generación en generación, de padre a hijo y de maestro a discípulo, transmitiendo eficazmente los valores hindúes implícitos y al mismo tiempo dando forma y unidad a las tradiciones hinduistas y, podríamos decir, fijando así los parámetros de una identidad propia.
Dado lo anterior, aquí nos referiremos al ritual hindú en términos muy generales y casi universales en cuanto a su realización, no entrando en detalles ni mayores especificaciones en la gran diversidad que podemos encontrar en el interior de estos. A grosso modo, el ritual hindú consta de la adoración de una imagen o símbolo que representa a la divinidad y que luego de la consagración verdaderamente encarna su presencia. Las formas de consagración son variadas, pero casi siempre van acompañadas por invocaciones y oraciones, mantras, además del ofrecimiento de flores, agua y alimentos, la quema de incienso y el sonido de campanas, platillos y tambores. Una vez consagrada la imagen, pasa a ser considerada como el Dios en persona y debe ser tratada como tal. La adoración de la imagen tiene dos aspectos, el interno y el externo. De estos, el interno es el más importante, ya que representa la verdadera participación del adorador en la presencia divina. Tanto el ritual público como el privado son bastante parecidos, diferenciándose más bien en el número de participantes, en los fines de su realización, como también en la complejidad del primero en comparación al segundo. Los principales pasos del upachara, ritual o ceremonia de adoración, son el despertar de la divinidad, etapa que consiste en abrir en la madrugada las puertas del templo, limpiarlo y llamar al Dios para que despierte. La segunda es el baño, en el cual la deidad recibe su baño diario en base a agua y aceites aromáticos, para que luego se le vista con ropas limpias. Después viene la invocación, en la cual se llama a la deidad por su nombre, se toca una campana y se suena una caracola para que acuda. El cuarto paso es la adoración, en la cual se le ofrecen guirnaldas. Luego viene la circunvalación, donde el devoto da respetuosamente una vuelta a la deidad en el sentido del reloj. La sexta es la ofrenda de regalos, que trata de la presentación de pequeñas porciones de alimentos, arroz, legumbres, mantequilla clarificada o ghee, como también de flores y agua. El arati se refiere al movimiento de una lámpara de fuego alrededor de la imagen para complacerla y honrarla. Posteriormente viene la ofrenda de comida, prasad, que consiste en la presentación de alimentos crudos o cocinados para que la deidad coma y luego los devotos compartan el resto como un alimento divino que purifica. Finalmente está la despedida, que se realiza al final del día, y es cuando se cierran las puertas del templo para que la deidad se retire a descansar. Valga decir que todas estas acciones rituales se realizan con actitud devocional y suplicante de gratitud y humildad. Para concluir, debemos señalar que el
Upachara no es el único ritual cotidiano en el hinduismo. Por el contrario, existen muchos rituales y o ceremonias que acompañan la vida diaria desde su nacimiento hasta su muerte, transformando su existencia por medio de ritos de paso e iniciación, siendo algunos obligatorios y otros voluntarios, pero todos muy importantes para la comprensión del hinduismo. Revolución histórica del hinduismo. La actual situación del hinduismo es el resultado de una larga evolución que comenzó hace más de 3000 años con la introducción en la India de la religión védica por las tribus indoeuropeas alrededor del 2000 al 1500 a.C. Se trataba de una religión muy simple de adoración a las fuerzas y fenómenos de la naturaleza considerados como divinidades. Se contaba con un dios del fuego, un dios del agua, un dios del sol, un dios de la luna, un dios de las tormentas, etc. Esta religión sencilla de un pueblo nómada y pastorial evolucionó y se hizo cada vez más compleja conforme las tribus se volvieron sedentarias y agrícolas. La primitiva ceremonia del fuego se fue convirtiendo en un complejo ritual público que podía prolongarse por días, semanas y hasta meses, ocupando cada vez un número mayor de sacerdotes, brahmanes. Esta etapa de la religión védica derivó en un movimiento que tendió a abandonar los largos y complicados rituales a favor de una interiorización simbólica de los mismos, buscando así un significado más profundo en el ritual que la mera manipulación litúrgica. En esta etapa se escribieron los primeros Upanishad, enseñanza secreta, en los cuales se pretendía descubrir el significado secreto del ritual. Después de esta etapa, vemos surgir un nuevo movimiento en el que se adoran nuevos dioses. El Brahman universal se verá encarnado en divinidades supremas como Shiva o Vishnu, que atraen el amor y la devoción de las multitudes. Estos dioses desplazaron a los antiguos por su compasión y espíritu de ayuda, ya que estaban dispuestos a venir personalizados al mundo para auxiliar a sus fieles y luchar contra las fuerzas del mal. De este modo, surgió un nuevo aspecto de la religión hinduista, que ahora se centra en la devoción y en la adoración a un Dios personal, Ísvara, con quien es posible tener una relación directa y ya no en el sacrificio ritual ni en la introspección filosófica. Estas deidades aparecen en el Ramayana, Mahabharata y en los distintos Puranas. Posteriormente, el culto a Shiva, Vishnu y a la gran diosa se fue mezclando con las creencias populares y con las disciplinas ascéticas y místicas del yoga, apareciendo
una nueva forma de hinduismo, el Tantra, en la cual se le da gran importancia a la magia y al uso del propio cuerpo como medio para alcanzar la divinidad. Con el tantrismo aparecen también al nacimiento de la diferenciación de los cultos, donde cada secta guarda una devoción exclusiva a alguno de los dioses mayores y prefiere uno u otro lugar sagrado. Con el paso del tiempo, cada secta, Vaishnava, Saivas y Saktas, va desarrollando complejos y refinados sistemas de pensamiento, los que llegarán a su punto máximo con filósofos como Ramanuja o Shankara, quienes fundaron órdenes monásticas que se extienden por toda la India, promoviendo y preservando el hinduismo hasta nuestros días. Conclusión. Como hemos visto, definir y caracterizar de manera exacta y brevemente el hinduismo es una ardua tarea, ya que este concepto en sí mismo y todo lo que conlleva no responde a conceptualizaciones ni metodología occidentales tradicionales, por lo que inmediatamente nos exige un esfuerzo mayor, un abandono de nuestras categorías de conocimiento. Además, la gran diversidad inherente del hinduismo que se expresa en sus distintas corrientes, las cuales tienen sus propios textos sagrados, sus divinidades y mitologías, sus clérigos y linajes de santos, sus sectas, sus filosofías y sus prácticas, etc. Tampoco nos son de gran ayuda para responder a la pregunta de qué es el hinduismo. Por otra parte, el concepto de tradición inevitablemente destaca la unidad a costa de la diferencia y divergencia. Y nuevamente, sabemos que la diversidad extrema del hinduismo nunca parece haber tenido demasiado interés en formar una unidad, más allá de ciertos elementos comunes que fueron desarrollados someramente en los dos programas anteriores. Al intentar abordar este complejo tema, es recomendable utilizar distintos niveles o corrientes dentro de la inmensidad hinduista, tal como lo han hecho destacados indólogos. Así pues, tenemos por ejemplo a Ananda Bharati, que distingue 3 niveles, tales como hinduismo de aldea, hinduismo letrado y neohinduismo, como a Gobind Flood, que habla de 3 componentes tradicionales brahmáticas, tradiciones de renunciantes y tradiciones populares, como el caso de Madeleine Biardieu, quien reduce al hinduismo a brahmanismo y a la autoridad del Veda, y finalmente a Günther Diez Sontheimer, que utiliza 5 corrientes en interacción: enseñanza de los brahmanes, ascetismo y renuncia, religión tribal, religión popular y religión devocional.
De este modo, podemos ver que existen diversas formas de aproximarse al hinduismo y que todas, dentro de una arbitrariedad lógica, resultan válidas y necesarias de conocer y aplicar. Sin embargo, y más allá de lo anterior, no podemos olvidar que los hindúes creen y postulan en un Dios trascendente más allá del universo, Brahma, pero que radica en el interior de toda cosa viviente y a cuya proximidad puede llegarse a través de múltiples caminos, yogas, para así alcanzar la liberación, moksha, del samsara, ciclo de nacimiento y de muerte. Un devoto hindú podría afirmar que este ser supremo puede ser adorado bajo innumerables formas, ya que lo trascendente se manifiesta intermediado a través de íconos en los templos, de fenómenos naturales o de maestros y hombres santos, como también en la literatura sagrada, el Veda, y en el código de comportamiento ritual, social y ético, la literatura del Dharma, el cual regula la conducta del individuo en su casta. Todos estos términos a los que podríamos agregar el karma, el ascetismo y la renuncia, ciertas deidades del panteón hindú, Shiva, Vishnu y sus avatares, Mahadevi, entre otros, son de capital importancia para lo que se podría denominar la comprensión del hinduismo más allá de su propia diversidad, otorgándole así una unidad, una esencia común. Hasta acá la última y tercera parte de nuestro programa El hinduismo, texto tomado del libro El hinduismo, consideraciones históricas y conceptuales, de Felipe Luarte Correa, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2012. La música de fondo fue cortesía de nuestra querida, amada y siempre recordada, la cantante Kichori Amonkar. Solo nos resta invitarlos a una nueva edición de Hablemos de India. Para todos, bendiciones. Pranam. Hablemos de India es una producción de la Fundación Hindustani Sangeet School, Caracas, Venezuela.